Pastor rompe imagen de Guadalupe al suelo, pero el padre Luis lo destruye con 2 versículos impactantes. Lo que estaba a punto de suceder en el Auditorio Magna de la Universidad Nacional Autónoma de México cambiaría para siempre el debate religioso en el país. Nadie imaginaba que un acto de profanación se convertiría en la defensa católica más impactante de la década. El auditorio estaba completamente lleno. Más de 1,200 personas ocupaban cada asiento disponible, mientras otras 100 permanecían de pie en los pasillos laterales. Estudiantes de teología, profesores de filosofía, periodistas de medios nacionales e internacionales y fieles de ambas denominaciones religiosas se habían congregado para presenciar lo que prometía ser el debate del año. La tensión era palpable. Católicos y evangélicos se miraban con recelo desde sus respectivos sectores del auditorio. Los organizadores habían colocado guardias de seguridad en puntos estratégicos, anticipando que la discusión podría salirse de control. En el escenario, 4 sillas esperaban a los protagonistas. A la izquierda, una silla individual para el padre Luis Toro. A la derecha, 3 sillas para los pastores evangélicos que lo enfrentarían. La asimetría visual era intencionada. Los organizadores del evento querían demostrar que un solo sacerdote católico podría sostener la doctrina frente a 3 ministros protestantes experimentados. Era una apuesta arriesgada que muchos consideraban injusta, pero el padre Luis había aceptado sin vacilación cuando recibió la invitación 3 semanas atrás. El moderador, un profesor de estudios religiosos de la universidad, subió al escenario y ajustó el micrófono. Era un hombre de 60 años, de cabello gris y lentes gruesos, conocido por su imparcialidad académica. Su voz resonó en el auditorio cuando comenzó a hablar. Buenas tardes a todos. Agradecemos su presencia en este debate histórico que la Universidad Nacional Autónoma de México ha organizado con el propósito de fomentar el diálogo interreligioso y el entendimiento mutuo entre diferentes tradiciones cristianas. El tema central de esta tarde es la veneración de imágenes en el cristianismo. ¿Es bíblica? ¿Es idolatría? ¿Cuál es la diferencia entre veneración y adoración? El murmullo en el auditorio creció. Ese tema había sido fuente de división entre católicos y protestantes durante 5 siglos. Desde la Reforma Protestante del siglo XVI, la cuestión de las imágenes religiosas había generado ríos de tinta, innumerables debates y, lamentablemente, también violencia. En México, país profundamente católico pero con un crecimiento exponencial del protestantismo evangélico, el tema era especialmente sensible. El moderador continuó presentando las reglas del debate. Cada participante tendría turnos de 10 minutos para exponer sus argumentos, seguidos de rondas de réplica de 5 minutos. No se permitirían interrupciones ni ataques personales. Todo debía basarse en argumentos bíblicos, históricos y teológicos. Las cámaras de 3 canales de televisión capturaban cada ángulo del escenario. La transmisión en vivo por Internet ya contaba con más de 100,000 espectadores conectados. Entonces entraron los protagonistas. Primero, los 3 pastores evangélicos. El pastor Jiménez era un hombre corpulento de 45 años, con barba recortada y traje negro impecable. Era conocido en todo el país por sus predicaciones contra la idolatría católica y por su megaiglesia en Guadalajara, que congregaba a más de 5,000 personas cada domingo. Llevaba bajo el brazo una Biblia de tapas negras, gastada por el uso constante. Su expresión era seria, casi agresiva. Saludó con un movimiento seco de cabeza hacia el público evangélico, que le respondió con aplausos entusiastas. El pastor Hernández era más joven, 38 años, delgado y de aspecto más académico. Usaba lentes de marco delgado y vestía un traje gris.
Era doctor en teología por un seminario bautista de Estados Unidos y había escrito 3 libros sobre las diferencias doctrinales entre catolicismo y protestantismo. Caminaba con seguridad, consciente de su preparación intelectual. En su mano derecha llevaba una tablet donde tenía almacenadas citas bíblicas y referencias históricas. El tercer pastor, el pastor Mendoza, era el más mayor de los 3. 62 años, cabello completamente blanco, estatura baja pero presencia imponente. Era un veterano del movimiento evangélico mexicano, con 40 años de ministerio. Había sido católico hasta los 25 años, cuando se convirtió al protestantismo después de leer la Biblia por primera vez. Esa experiencia personal le daba una perspectiva única y un conocimiento profundo de la doctrina católica desde dentro. Llevaba una mochila negra colgada al hombro. Nadie prestó particular atención a ese detalle en ese momento. Los 3 pastores se acomodaron en sus sillas, colocando sus Biblias sobre la mesa frente a ellos. Intercambiaron algunas palabras en voz baja, ajustaron los micrófonos y miraron hacia la entrada lateral del escenario, esperando la llegada de su oponente. Entonces entró el padre Luis Toro. El contraste era notable. Vestía la sotana negra tradicional con el alzacuellos blanco que identificaba su sacerdocio católico. Era un hombre de 51 años, de estatura media, complexión delgada, rostro sereno que reflejaba años de estudio y oración. Su cabello negro mostraba algunas canas en las sienes, pero lo que más impactaba era su mirada. Había una profundidad en esos ojos oscuros, una combinación de sabiduría y compasión que transmitía autoridad sin arrogancia. Llevaba únicamente una Biblia bajo el brazo, la misma que usaba en sus predicaciones y estudios bíblicos. El sector católico del auditorio estalló en aplausos. El padre Luis había llegado a México 2 semanas atrás, invitado por varias parroquias para dar conferencias sobre apologética católica. Su fama como defensor de la fe había cruzado fronteras. Sus videos en Internet alcanzaban millones de reproducciones. Era conocido por su capacidad de explicar doctrinas complejas con lenguaje sencillo pero profundo, siempre fundamentado en las Escrituras. Los católicos mexicanos lo habían recibido como a un héroe, especialmente en un momento donde se sentían constantemente atacados por el creciente proselitismo evangélico. El padre Luis saludó con una leve inclinación de cabeza, primero hacia el público, luego hacia los 3 pastores. Su gesto era respetuoso, casi fraternal. Se sentó en su silla, colocó la Biblia sobre la mesa, cerró los ojos por unos segundos en lo que parecía una breve oración silenciosa y luego miró directamente al moderador, indicando que estaba listo. El moderador carraspeó y comenzó. Iniciaremos con la exposición de argumentos. El pastor Jiménez tendrá los primeros 10 minutos para presentar la posición evangélica sobre la veneración de imágenes. El pastor Jiménez se puso de pie, tomó su Biblia y caminó hacia el frente del escenario. Su voz era potente, acostumbrada a llenar grandes auditorios sin necesidad de micrófono, aunque lo usaba. Buenas tardes. Estoy aquí para hablar la verdad de la palabra de Dios. No vengo con filosofías humanas ni tradiciones de hombres. Vengo con la Biblia, y la Biblia es clara. Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5 dicen: No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Este es el segundo mandamiento que Dios dio a Moisés. No es opcional, no es interpretable, es un mandato directo de Dios. Abrió su Biblia y la levantó en alto, como si el libro mismo fuera evidencia suficiente. La Iglesia Católica Romana ha desobedecido sistemáticamente este mandamiento durante siglos. Sus templos están llenos de estatuas.
Sus fieles se arrodillan ante imágenes de María, de los santos, besan los pies de esculturas, encienden velas frente a ellas, les rezan, les piden milagros. Si eso no es idolatría, entonces la palabra idolatría no tiene significado. El sector evangélico del auditorio aplaudió con entusiasmo. El pastor Jiménez continuó, ganando momentum. Deuteronomio capítulo 4, versículo 16, nos advierte: para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna. Jeremías capítulo 10 habla de cómo los paganos hacen ídolos de madera y oro, los decoran, los ponen en su lugar y no pueden moverse. Son obra de manos humanas. ¿Y qué hacen los católicos? Exactamente lo mismo. Tallan madera, moldean yeso, pintan figuras y luego las colocan en sus iglesias y en sus casas. Es paganismo disfrazado de cristianismo. Caminaba de un lado a otro del escenario, su voz subiendo de tono. Algunos católicos dirán que no adoran las imágenes, que solo las veneran. Pero esa distinción es artificial, inventada para justificar una práctica que la Biblia condena. Cuando te arrodillas ante una imagen, cuando le rezas, cuando le pides favores, estás adorándola. No importa cómo lo llames, Dios ve el corazón y Dios sabe que esa es adoración. Hizo una pausa dramática, mirando directamente hacia donde estaba sentado el padre Luis. El pueblo de Israel cayó en idolatría muchas veces en el Antiguo Testamento. ¿Y qué hizo Dios? Los castigó severamente. Los entregó a sus enemigos. Permitió que fueran llevados al cautiverio. ¿Por qué? Porque la idolatría es uno de los pecados más graves a los ojos de Dios. Es traición espiritual. Es adulterio contra Dios. Y cualquier iglesia que promueve la veneración de imágenes está llevando a millones de almas por el camino de la condenación. El pastor Jiménez regresó a su asiento. El auditorio evangélico estalló en aplausos. El sector católico permanecía en silencio, algunos con expresiones de indignación, otros tomando notas de los argumentos para poder refutarlos después. El moderador levantó la mano pidiendo silencio. Gracias, pastor Jiménez. Ahora el padre Luis Toro tendrá 10 minutos para presentar la posición católica. El padre Luis se levantó lentamente. No caminó hacia el frente del escenario como había hecho el pastor Jiménez. Permaneció junto a su mesa, de pie, pero sin teatralidad. Su voz era tranquila, casi conversacional, pero el micrófono la amplificaba perfectamente. Buenas tardes a todos. Agradezco a la universidad por organizar este espacio de diálogo. Agradezco también a los hermanos pastores por su participación. Antes de responder a los argumentos presentados, quiero establecer algo fundamental. Nosotros, los católicos, estamos completamente de acuerdo en que la idolatría es pecado grave. Estamos completamente de acuerdo en que no debemos adorar imágenes. De hecho, el Catecismo de la Iglesia Católica es absolutamente claro en esto. Cito del párrafo 2132. La veneración de las imágenes sagradas no es contraria al primer mandamiento que proscribe los ídolos. El honor rendido a una imagen se remonta al modelo original, pero esa veneración no es adoración, que se debe solamente a Dios. Abrió su Biblia con movimientos precisos. El pastor Jiménez citó Éxodo 20. Permítanme leerlo completo. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Este versículo prohíbe la fabricación de ídolos para adorarlos como dioses. Ese es el contexto. Los israelitas estaban rodeados de pueblos paganos que fabricaban estatuas de Baal, de Astoret, de Dagón, y las adoraban como si fueran dioses. Dios estaba prohibiendo esa práctica específica. Levantó la vista de la Biblia mirando directamente al público.
Pero aquí surge una pregunta muy importante. Si ese mandamiento prohíbe absolutamente cualquier imagen o representación visual de cualquier cosa, entonces Dios mismo violó su propio mandamiento, porque apenas unos capítulos después, en Éxodo 25, versículos 18 al 20, Dios le ordena a Moisés hacer 2 querubines de oro y colocarlos sobre el arca del pacto. Querubines, ángeles, seres que están arriba en el cielo. Dios ordenó hacer imágenes de ellos. El silencio en el auditorio era absoluto. Incluso el sector evangélico prestaba atención. Más adelante, en Números 21, cuando el pueblo fue atacado por serpientes venenosas, Dios le ordenó a Moisés hacer una serpiente de bronce y ponerla sobre un asta, y todo el que miraba a esa serpiente era sanado. Una imagen de una serpiente, levantada, contemplada, y a través de ella Dios daba sanación. ¿Era eso idolatría? No. Era un símbolo que señalaba hacia el poder de Dios. El padre Luis caminó unos pasos hacia el centro del escenario, pero su movimiento era natural, no teatral. En el templo de Salomón, según Primera de Reyes, capítulo 6, había imágenes talladas por todas partes, querubines en las paredes, leones, bueyes, palmeras, flores. El templo estaba decorado con representaciones visuales. ¿Y quién diseñó ese templo? Dios mismo dio las instrucciones a David y Salomón las ejecutó. Si Dios prohíbe absolutamente toda imagen, ¿por qué su propio templo estaba lleno de ellas? Hizo una pausa, dejando que la pregunta resonara. La diferencia está en la intención y en el objeto de adoración. Los paganos hacían imágenes y creían que esas imágenes eran dioses. Adoraban la materia. Nosotros los católicos hacemos imágenes como recordatorios visuales de personas santas que vivieron vidas ejemplares siguiendo a Cristo. Cuando un católico se arrodilla ante una imagen de la Virgen María, no está adorando yeso o madera. Está honrando a la Madre de Jesucristo, pidiéndole que interceda ante su Hijo, exactamente como pedimos a nuestros hermanos vivos que oren por nosotros. Abrió su Biblia en otro pasaje. Santiago 5, versículo 16 dice: «Orad unos por otros». Si podemos pedir oraciones a los vivos, ¿por qué no podemos pedirlas a los santos que están vivos en el cielo, en la presencia de Dios? Hebreos 12, versículo 1 nos dice que estamos rodeados de una gran nube de testigos. Los santos nos rodean, están presentes en la comunión de los santos, y las imágenes son simplemente recordatorios visuales de esa realidad espiritual. Regresó a su lugar, pero antes de sentarse añadió una última observación. Durante 2000 años, la Iglesia ha usado imágenes sagradas. Los primeros cristianos pintaban en las catacumbas. Los iconos ortodoxos tienen 1500 años de historia. Toda esa iglesia estuvo equivocada durante 2 milenios y solo ahora, en el siglo XVI con la Reforma, se descubrió la verdad. Esa es una afirmación extraordinaria que requiere evidencia extraordinaria. Se sentó. El sector católico aplaudió con fuerza. El padre Luis había presentado su defensa con calma, sin ataques, solo con razonamiento bíblico e histórico. El moderador dio la palabra al pastor Hernández para la primera réplica. El pastor se ajustó los lentes y habló con tono académico. El padre Toro ha presentado argumentos que parecen sólidos, pero tienen fallas fundamentales. Primero, los querubines del arca no eran objetos de veneración. El pueblo no se arrodillaba ante ellos, no les rezaba. Estaban en el lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote entraba una vez al año. Segundo, la serpiente de bronce de Números 21 terminó convirtiéndose en un objeto de idolatría. Segunda de Reyes 18, versículo 4. Nos dice que el rey Ezequías tuvo que destruirla porque los israelitas le quemaban incienso.
Se había convertido en un ídolo. Eso demuestra exactamente nuestro punto. Cualquier imagen, con el tiempo, puede convertirse en objeto de adoración indebida. El pastor Mendoza levantó la mano pidiendo permiso para añadir algo. El moderador asintió. Hay algo más. El Padre habla de honrar a María y a los santos, pero esa práctica no aparece en ninguna parte del Nuevo Testamento. Los apóstoles nunca oraron a María. Los primeros cristianos no tenían estatuas en sus lugares de reunión. Todo esto se fue añadiendo gradualmente a medida que la Iglesia se contaminó con prácticas paganas del Imperio Romano. Constantino legalizó el cristianismo en el año 313 y de ahí en adelante entraron muchas prácticas que no son bíblicas. El debate continuó durante la siguiente hora. Los argumentos se volvieron más técnicos, más profundos. Se citaron padres de la Iglesia, concilios, documentos históricos. El padre Luis demostraba un conocimiento enciclopédico de las Escrituras y de la historia eclesiástica. Los tres pastores también estaban bien preparados, especialmente el pastor Hernández, cuya formación teológica se notaba en cada intervención. Pero entonces llegó el momento que nadie esperaba. El pastor Mendoza pidió la palabra fuera de turno. El moderador dudó, pero ante la insistencia le permitió hablar. Señor moderador, he escuchado todos estos argumentos. Hemos citado versículos, hemos analizado historia, hemos debatido teología. Pero hay algo que ninguna cantidad de palabras puede cambiar. Hay algo que necesito mostrar de manera práctica. Se inclinó y tomó la mochila negra que había estado a sus pies durante todo el debate. La colocó sobre la mesa y abrió el cierre lentamente. El auditorio completo observaba con curiosidad creciente. ¿Qué iba a sacar? ¿Más libros? ¿Documentos? El pastor Mendoza metió ambas manos en la mochila y extrajo un objeto envuelto en papel periódico. Lo desenvolvió con cuidado mientras hablaba. Esto que tengo en mis manos es exactamente de lo que hemos estado hablando. Retiró la última capa de papel y reveló una imagen de la Virgen de Guadalupe. Era una estatua de yeso de aproximadamente 40 centímetros de altura. Los colores eran vívidos. El manto azul con estrellas, la túnica rosa, el rostro moreno de la Virgen con su expresión serena, el ángel a sus pies. Era una réplica detallada de la imagen más venerada de México. Un murmullo de confusión y alarma recorrió el auditorio. ¿Por qué había traído eso? El sector católico comenzó a ponerse inquieto. Algunas personas se pusieron de pie. Los guardias de seguridad se acercaron discretamente hacia el escenario. El pastor Mendoza levantó la imagen en alto para que todos pudieran verla. Los católicos dicen que no adoran estas imágenes, dicen que solo las veneran, dicen que son solo recordatorios, pero yo digo que son ídolos, y voy a demostrar exactamente lo que son. Antes de que nadie pudiera reaccionar, el pastor Mendoza caminó hacia el borde del escenario, levantó la imagen por encima de su cabeza y con toda su fuerza la arrojó contra el suelo de madera. El impacto fue brutal. La estatua se hizo añicos. Pedazos de yeso salieron disparados en todas direcciones. La cabeza de la Virgen rodó varios metros. Un brazo se separó del cuerpo. El manto azul quedó fragmentado en 5 pedazos. El ángel se pulverizó completamente. El auditorio explotó. Gritos de horror, de indignación, de furia brotaron simultáneamente de cientos de gargantas. Católicos se levantaron de sus asientos, algunos llorando, otros gritando insultos. Los guardias de seguridad corrieron hacia el escenario. El moderador estaba paralizado, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. Los otros 2 pastores, Jiménez y Hernández, miraban con expresiones de shock a su colega. El pastor Mendoza permanecía de pie junto a los restos destruidos, con los brazos extendidos. «Ahí está su prueba. Es solo yeso.
Es solo pintura, no tiene poder, no cayó fuego del cielo para defenderla, no pasó ningún milagro, porque es un ídolo muerto, hecho por manos humanas. El caos era total. Católicos intentaban subir al escenario. Los guardias formaban una barrera humana. Algunos evangélicos aplaudían la acción del pastor Mendoza, mientras otros, incluso dentro de su propia denominación, parecían incómodos con la violencia del acto. Las cámaras de televisión capturaban todo. Los espectadores en línea habían aumentado a más de 500,000. El clip estaba siendo compartido en tiempo real en todas las redes sociales. México entero estaba viendo lo que acababa de suceder, y en medio de todo ese caos, una sola persona permanecía completamente inmóvil. El padre Luis Toro no se había levantado de su silla, no había gritado, no había protestado. Permanecía sentado, con las manos juntas sobre la mesa, mirando los fragmentos de yeso esparcidos por el suelo del escenario. Su rostro no mostraba ira, tampoco mostraba miedo o confusión. Había algo más en esa expresión, algo que quienes lo conocían bien habrían reconocido inmediatamente. Era determinación absoluta. Los siguientes 5 minutos fueron un ejercicio de caos controlado. El moderador, recuperándose del shock inicial, tomó el micrófono y comenzó a pedir orden con voz temblorosa. Los guardias de seguridad habían logrado formar un cordón alrededor del escenario, impidiendo que los católicos más exaltados alcanzaran al pastor Mendoza. Algunos fieles lloraban abiertamente, no solo por la destrucción de la imagen, sino por lo que representaba. Para millones de mexicanos, la Virgen de Guadalupe no era simplemente una figura religiosa más, era el corazón espiritual de la nación, el símbolo de identidad que unía fe, cultura e historia. El pastor Mendoza seguía de pie junto a los fragmentos, respirando agitadamente, con el rostro enrojecido. Sus 2 colegas se habían levantado y hablaban entre ellos en voz baja. El pastor Jiménez parecía satisfecho con lo ocurrido, asintiendo con aprobación. El pastor Hernández, sin embargo, mostraba incomodidad evidente. Se quitó los lentes, los limpió nerviosamente y los volvió a colocar. Como académico, entendía que ese acto había cruzado una línea. El debate intelectual se había transformado en confrontación visceral. Las cámaras de televisión seguían rodando. Los directores de los canales habían tomado la decisión de mantener la transmisión en vivo a pesar del incidente. Sabían que estaban presenciando un momento histórico, aunque no podían anticipar exactamente cómo terminaría. Los comentaristas en los estudios intentaban procesar lo sucedido, hablando atropelladamente sobre las implicaciones religiosas, sociales y hasta legales de destruir una imagen religiosa en un espacio público. El rector de la universidad apareció en uno de los palcos laterales, hablando urgentemente con su equipo de asesores legales. La institución había organizado el debate con la mejor intención de promover el diálogo académico, pero ahora enfrentaba una crisis de relaciones públicas sin precedentes. Algunos de sus asesores le recomendaban cancelar el evento inmediatamente. Otros argumentaban que hacerlo solo empeoraría la situación, que era necesario permitir que el debate continuara hasta su conclusión natural. Mientras todo esto sucedía, el padre Luis Toro permanecía sentado. No había dicho una palabra. No había hecho un solo gesto, simplemente observaba. Sus ojos se movían lentamente, estudiando la escena. Primero miraba los fragmentos de yeso, luego al pastor Mendoza, después al público católico que seguía gritando. Finalmente su mirada se elevó hacia el techo del auditorio, como si estuviera buscando algo más allá de lo visible, más allá de lo material. Quienes estaban cerca de él notaron que sus labios se movían casi imperceptiblemente. Estaba rezando. En medio del caos, en medio de la profanación, en medio de la ira colectiva, el sacerdote venezolano oraba.
Sus manos permanecían juntas sobre la mesa, los dedos entrelazados con firmeza. No había temblor en ellas, no había señales de nerviosismo. Era una calma que contrastaba violentamente con la tormenta que se había desatado en el auditorio. Un estudiante de periodismo que estaba en primera fila, grabando con su teléfono celular, capturó ese momento. La imagen del padre Luis inmóvil, rezando silenciosamente mientras el caos rugía a su alrededor, se convertiría después en uno de los memes católicos más compartidos del año. Para los fieles representaba la serenidad de quien confía completamente en Dios, incluso frente a la blasfemia. Pasaron 3 minutos más antes de que el moderador lograra imponer suficiente orden para continuar. Su voz resonó a través del sistema de audio, ahogando gradualmente los gritos. Por favor, necesito que todos regresen a sus asientos. Entiendo que lo que acaba de suceder es profundamente ofensivo para muchos de ustedes, pero este es un espacio académico y debemos mantener el orden. Les pido respeto a las normas de esta universidad. Lentamente, reluctantemente, los católicos comenzaron a regresar a sus lugares. Muchos lo hacían con lágrimas en los ojos. Otros mantenían expresiones de furia apenas contenida. Algunos tomaban fotografías de los restos destruidos con sus teléfonos celulares. Las imágenes ya estaban circulando en redes sociales, acompañadas de hashtags como Justicia para Guadalupe y Defensamos nuestra fe. Los tweets se multiplicaban por miles cada minuto. Personalidades católicas, obispos, sacerdotes, laicos comprometidos, todos expresaban su indignación ante lo sucedido. Cuando finalmente se restableció un silencio tenso, el moderador se volvió hacia el padre Luis. «Padre Toro, ¿desea hacer algún comentario sobre lo que acaba de ocurrir? Entenderíamos completamente si prefiere retirarse del debate». Por primera vez desde que el pastor Mendoza destruyó la imagen, el padre Luis se movió. Se puso de pie lentamente. No tomó su Biblia. No se acercó al micrófono. Simplemente dio 3 pasos hacia el centro del escenario hasta quedar a pocos metros de los fragmentos de yeso esparcidos por el suelo. Se arrodilló. El gesto sorprendió a todos. Con cuidado, comenzó a recoger los pedazos más grandes de la imagen destruida. La cabeza de la Virgen, un fragmento del manto azul, el brazo separado. Los iba colocando suavemente en sus manos. No había prisa en sus movimientos. Cada gesto era deliberado, reverente, como si estuviera manipulando algo infinitamente precioso y frágil. El auditorio completo observaba en silencio absoluto. Incluso los evangélicos más radicales habían dejado de hablar. Había algo en la escena que trascendía las diferencias teológicas. Un hombre recogiendo con amor los restos de algo que le importaba profundamente. Era una imagen que evocaba algo primordial en el corazón humano, más allá de la religión, más allá de la teología. Era respeto. Era reverencia, era amor hecho visible. Una mujer católica en la tercera fila comenzó a llorar en silencio. Su hija, de apenas 8 años, le preguntó en voz baja por qué lloraba. La madre no pudo responder. Simplemente abrazó a la niña y siguió observando al sacerdote que recogía los fragmentos con una ternura que partía el corazón. Después de reunir los fragmentos principales, el padre Luis se incorporó. Caminó hacia su mesa y colocó cuidadosamente los pedazos sobre ella, alineándolos con precisión, como si estuviera tratando de reconstruir mentalmente la imagen original. Luego se limpió el polvo de yeso de las manos. Sus dedos tenían manchas blancas. Se las miró por un momento, como meditando sobre el significado de ese polvo. Finalmente, tomó su Biblia. Se volvió hacia los 3 pastores, que lo observaban con expresiones variadas. El pastor Mendoza mostraba desafío. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho, la mandíbula apretada, los ojos fijos en el padre Luis, con una mezcla de satisfacción y reto.
El pastor Jiménez mantenía una expresión de satisfacción apenas disimulada. Asentía levemente, como dándose a sí mismo la razón. El pastor Hernández, sin embargo, mostraba incomodidad creciente. Se movía inquieto en su silla, ajustaba sus lentes repetidamente, evitaba el contacto visual directo. Cuando el padre Luis habló, su voz era tranquila pero firme. No había rastro de ira, pero tampoco de debilidad. Era la voz de alguien que había encontrado claridad perfecta en medio de la confusión. Hermanos pastores, agradezco que hayan mostrado de manera tan gráfica el argumento que ustedes consideran definitivo. Ustedes creen que al destruir una imagen de yeso han demostrado que los católicos adoramos ídolos sin poder. Permítanme responder de la manera más clara posible. Abrió su Biblia. Sus dedos encontraron el pasaje sin necesidad de buscar. Era evidente que conocía ese libro con la intimidad que solo dan décadas de estudio profundo. Las páginas de su Biblia estaban marcadas, subrayadas, anotadas en los márgenes. Era el libro de alguien que no solo lo leía, sino que lo vivía. Voy a usar solamente 2 versículos de las Sagradas Escrituras, solo 2, y con ellos voy a mostrar por qué su acción, lejos de probar su punto, en realidad demuestra un malentendido fundamental de lo que los católicos creemos y practicamos. El auditorio estaba tan silencioso que se podía escuchar la respiración colectiva de más de 1000 personas. Los espectadores en línea habían superado el 1.000.000. En hogares católicos de todo México, familias se habían reunido frente a sus computadoras y televisores. En WhatsApp, los grupos católicos explotaban con mensajes de apoyo hacia el Padre Luis. En las redes sociales, el hashtag Padre Luis Toro se había convertido en tendencia número 1 en todo el país. El Padre Luis levantó la Biblia y leyó con voz clara, pronunciando cada palabra con precisión deliberada. Primer versículo, Segunda de Reyes 18, versículo 4. Hizo una pausa, dejando que la referencia se registrara. Era el mismo pasaje que el pastor Hernández había citado anteriormente sobre la serpiente de bronce. La ironía no pasó desapercibida para quienes habían seguido el debate con atención. El rey Ezequías quitó los lugares altos, quebró las imágenes, destruyó los símbolos de Asera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Cerró la Biblia pero mantuvo su dedo marcando el lugar. Miró directamente a los 3 pastores. Sus ojos se movieron de uno a otro, estableciendo contacto visual con cada uno. No era una mirada de confrontación agresiva, sino de claridad absoluta. Los hermanos mencionaron este versículo antes para argumentar que incluso objetos ordenados por Dios pueden convertirse en ídolos. Y tienen razón, tienen completamente la razón. Pero hay algo crucial que pasaron por alto. Algo que cambia totalmente el significado de lo que acaban de hacer aquí. Dio un paso hacia ellos. ¿Quién destruyó la serpiente de bronce? El rey Ezequías. ¿Y quién era Ezequías? Era el rey legítimo de Judá, ungido por Dios, con autoridad real y religiosa sobre el pueblo. ¿Por qué la destruyó? Porque el pueblo le estaba quemando incienso, es decir, adorándola como si fuera Dios mismo. Esa serpiente, que había sido un instrumento legítimo de sanación cuando Moisés la levantó en el desierto, se había convertido en objeto de adoración indebida. Y cuando eso sucedió, cuando la función original fue pervertida, la autoridad legítima, el rey ungido por Dios, tomó la decisión de destruirla. Caminó unos pasos hacia donde estaba el pastor Mendoza. El pastor mantuvo su postura desafiante, pero algo en sus ojos revelaba que empezaba a intuir hacia dónde se dirigía el argumento. Pero aquí está la pregunta fundamental, pastor Mendoza, la pregunta que destruye completamente su acción de hace unos minutos.
El padre Luis se detuvo a 3 metros del pastor. Su voz adquirió un tono de autoridad que llenó el auditorio. ¿Es usted el rey Ezequías? ¿Es usted la autoridad legítima que Dios ha puesto para determinar qué es idolatría y qué no lo es en la Iglesia Católica? ¿Tiene usted jurisdicción espiritual sobre los católicos? ¿Le ha dado Dios autoridad para entrar a nuestros espacios y destruir lo que consideramos sagrado? El pastor Mendoza abrió la boca para responder, pero el padre Luis levantó suavemente una mano, pidiendo paciencia. Permítame terminar el razonamiento. Ezequías no destruyó la serpiente de bronce como un acto de protesta o demostración teatral. No lo hizo para impresionar a nadie o para probar un punto en un debate. Lo hizo como un acto de liderazgo religioso legítimo, con autoridad real concedida por Dios, después de constatar que su propio pueblo, sobre el cual tenía jurisdicción, había caído en adoración indebida. Se volvió hacia todo el auditorio, abriendo sus brazos en un gesto inclusivo. Ezequías no fue a Babilonia a destruir los ídolos babilónicos, no fue a Egipto a romper las estatuas egipcias. ¿Por qué? Porque no tenía autoridad allí. Actuó dentro de su propia jurisdicción, sobre su propio pueblo, cuando verificó que había adoración indebida. Pero usted, pastor Mendoza, no tiene autoridad sobre los católicos, no es nuestro líder espiritual, no es nuestro obispo, no es nuestro papa, no tiene jurisdicción alguna para determinar si nuestras prácticas constituyen idolatría o no. El pastor Jiménez se puso de pie abruptamente. Un momento, la Biblia es la autoridad, no necesitamos ser reyes para señalar el pecado cuando lo vemos. El padre Luis se volvió hacia él, asintiendo. Tiene razón en que la Biblia es autoridad suprema, pero incluso cuando se señala el pecado, hay métodos apropiados e inapropiados. Y eso me lleva al segundo versículo, el que realmente responde a lo que ustedes acaban de hacer aquí. Abrió la Biblia en otro pasaje. El silencio en el auditorio se intensificó aún más, si eso era posible. Esta vez su voz adquirió un tono más solemne, más profundo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos 35 al 37. Comenzó a leer, pero esta vez con una intensidad que hizo que cada palabra resonara en el auditorio como un martillo cayendo sobre un yunque. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: «Varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida del cielo? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemos de vuestra diosa». Levantó la vista de la Biblia. Sus ojos recorrieron lentamente el auditorio, asegurándose de que todos estuvieran prestando atención. Luego regresó su mirada a los 3 pastores. Lean con atención lo que dice este pasaje. Léanlo despacio, medítenlo. En Éfeso, ciudad pagana, había un templo dedicado a la diosa Diana, también conocida como Artemisa. Era uno de los templos más famosos del mundo antiguo, una de las 7 maravillas. Los cristianos, Pablo y sus compañeros, estaban predicando el Evangelio en esa ciudad. Estaban convirtiendo a muchas personas al cristianismo, y eso causó problemas. Caminó hacia el centro del escenario mientras continuaba su explicación. Los plateros que fabricaban pequeñas réplicas del templo de Diana y estatuas de la diosa se sintieron amenazados económicamente. Su negocio estaba cayendo porque el cristianismo estaba convirtiendo a mucha gente y los convertidos ya no compraban esas imágenes. Entonces provocaron un disturbio, casi causan un motín en la ciudad. La multitud estaba furiosa con los cristianos. Se detuvo, dejando que la escena se estableciera en la mente de los oyentes. Y entonces interviene el escribano, el oficial romano de la ciudad. Es un pagano, no es cristiano. Es un funcionario del Imperio Romano. Y dice algo absolutamente extraordinario.
Dice que Pablo y sus compañeros no han sido sacrílegos ni blasfemos de la diosa Diana. El padre Luis caminó hacia el borde del escenario, más cerca del público. Piensen en lo que esto significa. Piensen profundamente. Pablo y los apóstoles estaban predicando que solo hay un Dios verdadero, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, revelado plenamente en Jesucristo. Estaban diciendo que Diana era un ídolo falso, una invención humana, un demonio disfrazado de deidad. Estaban convirtiendo a los efesios al cristianismo, alejándolos del paganismo, vaciando el templo de Diana de sus adoradores. Y sin embargo, un oficial pagano testifica públicamente que estos cristianos no han sido sacrílegos ni blasfemos. Hizo una pausa dramática. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede alguien predicar contra una religión falsa sin ser blasfemo de esa religión? Levantó un dedo. Porque Pablo y los apóstoles nunca, ni una sola vez, entraron al templo de Diana para destruir su imagen. Nunca organizaron una campaña para romper las estatuas de Diana que la gente tenía en sus casas. Nunca hicieron lo que el pastor Mendoza acaba de hacer aquí. Nunca recurrieron a la violencia simbólica contra los objetos materiales que los paganos consideraban sagrados. El pastor Hernández se inclinó hacia adelante, escuchando con atención evidente. A diferencia de sus dos colegas, parecía genuinamente interesado en comprender el argumento. El padre Luis continuó, su voz ganando fuerza. ¿Por qué Pablo no destruyó las imágenes de Diana? ¿Acaso no creía que eran ídolos? Por supuesto que lo creía. Primera de Corintios, capítulo 8, dice claramente que un ídolo nada es en el mundo. Pablo sabía que Diana no existía como deidad real. Entonces, ¿por qué no destruir su imagen para demostrarlo? Se volvió completamente hacia los tres pastores. Porque Pablo entendía algo fundamental que ustedes parecen no entender. La victoria del cristianismo no se logra destruyendo objetos materiales, se logra transformando corazones. Pablo no necesitaba destruir la estatua de Diana porque sabía algo crucial. Sabía que cuando las personas conocieran genuinamente al verdadero Dios, ellas mismas abandonarían voluntariamente los ídolos falsos. No necesitaría forzarlas, no necesitaría violencia simbólica. La verdad de Cristo es tan poderosa que transforma desde adentro. Abrió su Biblia nuevamente. Y eso fue exactamente lo que sucedió en Éfeso. Escuchen, Hechos 19, versículo 18 dice, y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Y el versículo 19 dice, asimismo muchos de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Cerró la Biblia con un movimiento firme. ¿Ven la diferencia? ¿Ven el método apostólico? Los propios convertidos destruyeron sus objetos de prácticas mágicas. No fue Pablo quien entró a sus casas y los destruyó en un acto de protesta. No fue Pablo quien hizo una demostración pública rompiendo sus libros de magia para probar un punto. Fueron los propios convertidos quienes, una vez que conocieron a Cristo, reconocieron voluntariamente que esas cosas eran inútiles y las destruyeron. Fue el resultado natural de una conversión genuina, no de una imposición externa. Caminó de regreso hacia donde estaban los fragmentos de la imagen. Cuando alguien realmente encuentra a Cristo, cuando experimenta el poder transformador del Evangelio, las cosas que antes adoraba indebidamente pierden su poder sobre esa persona. No necesitas que nadie venga a destruirlas por ti. Tú mismo las abandonas porque has encontrado algo infinitamente superior. Se arrodilló nuevamente junto a los fragmentos y tomó la cabeza de la Virgen en sus manos. La levantó para que todos pudieran verla. Y ahora llegamos al corazón del asunto, al verdadero significado de lo que sucedió aquí.
Lo que ustedes tres hicieron hoy no fue un acto profético como el de Ezequías. No fue evangelización apostólica como la de Pablo. Fue algo completamente diferente. Se puso de pie, sosteniendo todavía la cabeza fragmentada. Ezequías tenía autoridad legítima sobre su pueblo y actuó cuando confirmó adoración indebida dentro de su jurisdicción. Pablo tenía autoridad apostólica dada directamente por Cristo, y su método era transformar corazones, no romper estatuas. Él respetaba incluso las creencias falsas, lo suficiente como para no recurrir a la profanación de lo que otros consideraban sagrado. Pero ustedes, sin autoridad legítima sobre los católicos, sin evidencia de que alguno de nosotros esté adorando yeso en lugar de Dios, sin haber intentado siquiera el método apostólico de persuasión paciente, decidieron destruir una imagen que para millones de mexicanos representa el amor maternal de la Virgen María. Su voz se elevó, no en grito, pero con una autoridad que llenó cada rincón del auditorio. Lo que ustedes hicieron fue un acto de violencia simbólica diseñado para ofender y provocar. No vino del Espíritu Santo, vino del orgullo humano, vino del deseo de humillar, de herir, de demostrar poder sobre aquello que no comprenden ni respetan. El pastor Mendoza finalmente intentó interrumpir, su voz saliendo más aguda de lo que pretendía. Pero es solo yeso. Usted mismo lo admite. Es material muerto sin poder alguno. No puede hacernos nada. No cayó fuego del cielo para defenderla. Es un ídolo. El padre Luis lo miró con una expresión que mezclaba compasión y firmeza. Asintió lentamente. Tiene toda la razón, pastor, toda la razón. Es yeso, material muerto sin poder intrínseco alguno. Tiene usted razón. Pero entonces déjeme hacerle una pregunta. Caminó hacia la mesa del pastor Mendoza y señaló la Biblia que descansaba allí. Esa Biblia que tiene ahí, ¿de qué está hecha? De papel y tinta, materiales muertos sin poder intrínseco. Si yo la tomara ahora mismo y la rompiera en pedazos, arrojándola al suelo como usted hizo con la imagen de la Virgen, ¿estaría usted ofendido? Por supuesto que sí, profundamente ofendido. ¿Por qué? Porque esa Biblia representa algo sagrado para usted. Contiene la palabra de Dios. El hecho de que esté impresa en papel y tinta no disminuye su importancia. Señaló la mano izquierda del pastor Mendoza. Ese anillo que lleva en su dedo, ¿qué es? Metal, oro probablemente, material sin vida, sin poder. Si yo lo tomara y lo pisoteara, ¿cómo se sentiría? Devastado. ¿Por qué? No porque piense que ese metal es su esposa, sino porque representa el amor y el compromiso que tiene con ella. El anillo es un símbolo. El material no es lo importante. Lo que representa es lo que importa. Dio unos pasos hacia atrás, abarcando a todo el auditorio con su mirada. Si yo tomara una fotografía de su madre, pastor Mendoza, y la hiciera pedazos frente a usted, mientras grito que es solo papel fotográfico con químicos, que no tiene poder alguno, que no puede hacer nada, ¿cómo se sentiría? ¿Qué me diría? Probablemente me diría que soy un hombre sin respeto, sin educación, sin compasión, y tendría razón, porque aunque esa fotografía sea solo papel y químicos, representa a alguien que usted ama profundamente. La comparación cayó como un rayo en el auditorio. Varios católicos asintieron con vigor. Incluso algunos evangélicos parecían incómodos, reconociendo la validez del argumento. El padre Luis regresó al centro del escenario, sosteniendo todavía la cabeza fragmentada de la imagen. Esa es la diferencia entre idolatría y veneración. El idólatra cree que el objeto material es el Dios. Cree que hay poder divino residiendo en la madera, el metal o el yeso. El idólatra adora la materia. Pero el católico que venera una imagen sabe perfectamente, absolutamente, que es yeso, madera o pintura. Lo sabe, no hay confusión, no hay ignorancia, sabemos exactamente qué es. Levantó la cabeza fragmentada más alto.
pero ese objeto nos recuerda a una persona real que vivió una vida santa y ahora está con Dios. Es un punto de conexión visual con una realidad espiritual. Es lo mismo que una fotografía de un ser querido, lo mismo que un anillo de matrimonio, lo mismo que una bandera nacional. El objeto en sí es material ordinario, pero lo que representa trasciende lo material. El pastor Jiménez se puso de pie, claramente frustrado. Pero la gente se arrodilla ante esas imágenes, les reza, les pide milagros. Eso es adoración. El padre Luis se volvió hacia él con paciencia evidente. Cuando un hijo se arrodilla junto a la tumba de su padre fallecido, está adorando la tierra y la piedra. Cuando habla en voz alta, contándole a su padre sobre su vida, sobre sus problemas, ¿está adorando una lápida? No, está honrando la memoria de alguien que amó. Está expresando respeto profundo. La postura corporal del arrodillarse no determina automáticamente adoración. Es la actitud del corazón lo que importa. Abrió su Biblia en otro pasaje. Primera de Samuel 15, versículo 22 dice: «Se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor». Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios mira el corazón, no solo las acciones externas. Puede haber alguien que se arrodille y no adore, y puede haber alguien que permanezca de pie y adore en su corazón. Dios ve la intención. Caminó hacia su mesa y colocó suavemente la cabeza fragmentada junto a los otros pedazos. Luego se volvió nuevamente hacia los pastores. Los apóstoles entendían esto perfectamente. Por eso Pablo nunca destruyó imágenes paganas. Por eso jamás organizó campañas de iconoclasia. Por eso el escribano de Éfeso pudo testificar que no habían sido blasfemos. Porque Pablo sabía que el problema no estaba en el material, sino en el corazón. Si el corazón está bien orientado hacia Dios, una imagen es simplemente una ayuda devocional, un recordatorio visual. Si el corazón está mal orientado, incluso sin imágenes, puede caer en idolatría. El pastor Hernández levantó la mano, pidiendo permiso para hablar. El moderador asintió. Padre Toro, entiendo su argumento sobre el método de Pablo. Es válido, pero tengo una pregunta genuina. ¿No es cierto que muchos católicos sí confunden veneración con adoración? ¿No es cierto que hay casos donde la línea se vuelve borrosa? El padre Luis asintió apreciativamente. Era la primera pregunta realmente honesta que recibía de los pastores. Absolutamente, pastor Hernández, y aprecio su honestidad al plantearla. Sí, hay católicos que por falta de catequesis adecuada pueden confundir veneración con adoración. Hay quien puede cruzar esa línea. Pero eso no invalida la práctica correcta, así como el hecho de que algunos protestantes adoran la Biblia como un objeto mágico, en lugar de seguir al Dios revelado en ella, no invalida el uso correcto de las Escrituras. Abrió sus manos en gesto conciliatorio. Cuando hay abuso, cuando hay confusión, la respuesta correcta no es destruir violentamente lo que otros consideran sagrado. La respuesta correcta es educar, enseñar, catequizar. Cuando el rey Ezequías vio que el pueblo adoraba la serpiente de bronce, no solo la destruyó, también restauró la adoración verdadera al Dios de Israel. Hubo reforma religiosa completa. No fue solo destrucción, fue restauración. Tomó su Biblia nuevamente. Y hay algo más en ese pasaje de Hechos que es absolutamente devastador para su argumento. Algo que no he mencionado todavía, pero que es crucial. El escribano romano dice que Pablo y sus compañeros no han sido blasfemos de Diana. Piensen en eso. Un oficial pagano reconoce que los cristianos, aunque predicaban contra el paganismo, aunque convertían a la gente alejándola de Diana, no habían blasfemado de la diosa pagana. Se acercó nuevamente al pastor Mendoza. ¿Por qué no los acusó de blasfemia? Porque no habían profanado el templo.
No habían destruido las imágenes, no habían recurrido a la violencia simbólica. Habían respetado incluso las creencias falsas lo suficiente como para no atacarlas de esa manera. Y con ese respeto, con ese método paciente de transformación de corazones, conquistaron Éfeso para Cristo. Señaló los fragmentos en su mesa. Pero usted, hermano pastor, que dice seguir a Cristo, que dice seguir el ejemplo apostólico, entró a este debate con una imagen escondida en su mochila. No vino preparado para persuadir, vino preparado para ofender, no vino con argumentos, vino con un acto calculado de profanación. Y al hacerlo, demostró no el poder de su teología, sino la debilidad de su método. El pastor Mendoza se puso de pie abruptamente, su rostro enrojecido. Es que ustedes, los católicos, no entienden con palabras. Necesitan ver con sus propios ojos que sus ídolos no tienen poder. El padre Luis permaneció calmado. ¿De verdad cree eso, pastor? ¿Cree que ninguno de los 1200 católicos en este auditorio sabe que una estatua de yeso no tiene poder intrínseco? Nos considera tan ignorantes, tan tontos. Lo que usted hizo no fue iluminarnos, fue insultarnos, fue atacar algo que amamos para demostrar su poder sobre nosotros. Se volvió hacia todo el auditorio. Y aquí está la paradoja final, la ironía suprema de lo que sucedió aquí. Al destruir esa imagen, el pastor Mendoza involuntariamente demostró exactamente por qué los católicos veneramos imágenes. ¿Saben por qué reaccionamos con tanto dolor cuando vimos esa imagen destruida? No porque pensemos que el yeso es Dios, no porque creamos que tiene poder mágico, sino porque nos recuerda a Nuestra Señora de Guadalupe, quien según la tradición católica se apareció en el cerro del Tepeyac para traer consuelo a un pueblo conquistado y sufriente. Su voz se llenó de emoción contenida. Esa imagen representa siglos de fe mexicana, representa la conversión de millones, representa la identidad de una nación. Y cuando la vimos destruida con violencia, no lloramos por el yeso. Lloramos porque alguien atacó deliberadamente algo que tiene profundo significado para nosotros. Exactamente como lloraríamos si alguien quemara nuestra bandera nacional, no porque la tela sea sagrada, sino porque representa algo sagrado. Caminó lentamente hacia su mesa, recogió todos los fragmentos y los sostuvo en sus manos, como si fueran tesoros. Estos pedazos de yeso no tienen poder, pero lo que representan tiene todo el poder. Representan la fe de millones. Representan la historia de un pueblo, representan el amor maternal de María hacia la humanidad, y ese amor, esa fe, esa historia, no pueden ser destruidos con violencia, solo pueden ser fortalecidos por ella. Miró directamente a las cámaras de televisión. A todos los católicos que están viendo esto quiero decirles algo. Lo que sucedió aquí hoy fue doloroso, fue ofensivo. Pero no dejen que les robe la paz, no dejen que les robe la fe, porque nuestra fe no depende de imágenes de yeso, depende de Cristo crucificado y resucitado. Las imágenes son ayudas, son recordatorios, pero no son la esencia de nuestra fe. Cristo es la esencia, y nadie puede destruir a Cristo porque Él ya fue destruido en la cruz y resucitó victorioso. El auditorio completo estalló en aplausos. No solo los católicos, sino incluso algunos evangélicos moderados que reconocían la profundidad y claridad de los argumentos. Los dos versículos que el padre Luis había usado, Segunda de Reyes 18:4 y Hechos 19:35 al 37, habían establecido un marco teológico que los pastores no podían desmantelar. La genialidad de la defensa estaba en su simplicidad bíblica. El padre Luis no había recurrido a filosofía compleja ni a tradiciones extrabíblicas. Había usado la misma Biblia que los protestantes consideraban su única autoridad. Y con solo 2 pasajes había demostrado que la destrucción de imágenes requería autoridad legítima y contexto apropiado.
y que el método apostólico nunca fue la violencia simbólica, sino la transformación paciente de corazones. El debate continuó durante otra hora, pero el momento decisivo había pasado. Los tres pastores intentaron recuperar terreno, citando otros versículos, presentando otros argumentos, pero nada tenía el impacto de lo que había sucedido. El pastor Hernández, notablemente, comenzó a distanciarse de la acción del pastor Mendoza, admitiendo que quizás el método había sido inapropiado aunque mantuviera desacuerdos doctrinales. Finalmente, el moderador dio por concluido el evento. Agradeció a todos los participantes y pidió al público que saliera ordenadamente. Los tres pastores abandonaron el escenario rápidamente, rodeados por seguidores evangélicos. Algunos los felicitaban, otros claramente discutían con ellos sobre lo apropiado de la acción. El padre Luis permaneció en el escenario. Con cuidado meticuloso, reunió hasta el más pequeño fragmento de la imagen destruida y los colocó en una bolsa de tela que alguien le había proporcionado. No dejó ni una mota de polvo de yeso atrás. Cuando terminó, se arrodilló en el mismo lugar donde había estado la imagen destruida y oró en silencio durante 10 minutos mientras el auditorio se vaciaba. Los periodistas lo esperaban afuera. Las preguntas llegaban como avalancha. El padre Luis respondió con la misma calma que había mostrado durante todo el debate. No presentaría cargos legales. Oraba por los hermanos pastores. Esperaba que este incidente sirviera para que ambas comunidades comprendieran mejor las diferencias y similitudes entre sus teologías. Al día siguiente, el video había sido visto más de 15 millones de veces. Los fragmentos donde el padre Luis citaba los 2 versículos se volvieron virales en todo el mundo hispano. Católicos de España, Argentina, Colombia, todos compartían el video con orgullo renovado en su fe. Incluso protestantes moderados expresaban vergüenza por las acciones del pastor Mendoza y reconocían la fuerza de los argumentos bíblicos del padre Luis. Los fragmentos de la imagen fueron llevados a la parroquia donde el padre Luis se hospedaba. El párroco sugirió colocarlos en un relicario especial. Una semana después, un artesano católico había creado una urna de cristal donde los fragmentos fueron cuidadosamente dispuestos. Una placa de bronce decía: «Fragmentos de fe, destruidos por manos humanas, pero eternos en significado». Un recordatorio de que la verdad católica no se destruye con violencia, sino que se fortalece con cada ataque. La urna fue colocada en una capilla lateral de la parroquia. Miles de fieles vinieron a verla. Muchos lloraban, otros oraban, algunos dejaban flores. Se convirtió en un símbolo inesperado de resistencia pacífica, de fe inquebrantable, de la diferencia entre destruir objetos y transformar corazones. El padre Luis Toro continuó su misión en México durante 2 semanas, más antes de regresar a Venezuela. En cada conferencia, en cada misa, en cada encuentro, alguien mencionaba el debate, y él respondía siempre con las mismas palabras. Solo usé 2 versículos. 2 versículos que demuestran que nuestros hermanos separados necesitan comprender el método apostólico. Pablo transformaba corazones. Nosotros debemos hacer lo mismo, no con violencia, sino con verdad dicha en amor. Años después, estudiantes de teología católica seguirían estudiando ese debate como ejemplo perfecto de apologética basada exclusivamente en las Escrituras. Los 2 versículos, Segunda de Reyes 18:4 sobre Ezequías y Hechos 19:35 al 37 sobre Pablo en Éfeso, se convirtieron en herramientas estándar para explicar la diferencia católica entre veneración y adoración, y para demostrar que el método cristiano auténtico nunca fue la destrucción violenta, sino la transformación amorosa. Y en ese auditorio de la Universidad Nacional Autónoma de México,
En ese día que comenzó con un acto de profanación, la fe católica había sido defendida no con furia, sino con sabiduría, no con violencia, sino con verdad, no con muchas palabras, sino con 2 versículos que contenían todo lo necesario para silenciar a 3 pastores y fortalecer a millones de católicos.